Seguimos a través de Corporación Digital. La importancia de la alimentación, la importancia del recurso hídrico, porque está basado en eso. La alimentación, un gran porcentaje de eso es agua, pero es cómo preparamos los alimentos, cómo se encuentran nuestros vegetales, nuestras frutas, cómo es el tratamiento que tienen que hacer, porque es información muy necesaria de las cuencas hidrográficas, cómo se abastece de agua en la ciudad de Loja, en la región sur del Ecuador. Por esa razón hemos invitado al ingeniero Silvio Aguilar Ramírez, él es director del Grupo de Investigación de Materiales y Ambiente de la Universidad Técnica Particular de Loja. Y algo que es importante valorar es el recurso hídrico, la calidad del agua y la sostenibilidad. Hay una evaluación y desafíos en la gestión hídrica. Silvio, gracias por aceptar la invitación. Cuando hablamos del agua, del recurso hídrico, no solamente lo que ya consumimos, sino cómo es el abastecimiento, cómo son o cómo es el tratamiento en las cuencas hidrográficas, en los ríos mismo, etcétera. Bienvenido. Muchas gracias, Oscar. Buenos días a toda la radio audiencia que nos acompaña. Pues desde la Universidad Técnica Particular de Loja y la carrera de Ingeniería Ambiental, pues estamos organizando lo que es el Día Mundial del Agua, que se celebra el 22 de marzo. Por este acto, pues el día viernes 21 de marzo, nosotros haremos el espacio determinado Water Talks, que es un espacio realmente de diálogo sobre la calidad del agua. Hablamos de la sostenibilidad. En este espacio estarán expertos de instituciones como nuestra institución, la Universidad Técnica Particular de Loja, la Universidad Nacional de Loja, Fundación Ecolíderes, Foragua, Naturaleza y Cultura Internacional, el municipio de Loja, quienes tratarán temas relacionados justamente con la gestión integrada de cuencas, cómo es el tratamiento de las aguas, la purificación, y este evento se realizará en el auditorio Pablo Palacios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el día viernes 21 de 9 a 13 horas. Bien, Oscar, un poco acotando a la pregunta, ¿no? Pues nosotros cuando hablamos del agua, pues muchos pensamos que el agua proviene, como se dice, de la llave. Esa es una de las ideas más erróneas que tenemos, porque nosotros conocemos que el agua se da desde el ciclo hidrológico, y es por ello que cuando hablamos de la captación, de la gestión del agua, siempre nos referimos desde las partes altas donde nace o donde empiezan las vertientes. Realmente, ¿por qué vamos a esos puntos? Porque son los puntos de mayor conservación. Entonces estamos hablando muchas de las veces de reservas ecológicas, de parques, de zonas en las que no hay mucha intervención humana. ¿Por qué nos vamos hasta esos puntos? Porque siempre, pues en esas zonas, al haber menos intervención, pues también el grado de contaminación del agua es menor. Y es ahí donde podemos encontrar todavía aguas con índices de calidad bastante buenos. Cuando hablamos de índices, ¿a qué nos referimos? ¿A la carga bacteriana? ¿A la cantidad de minerales? Perfecto, sí. Cuando nosotros nos referimos a un índice de calidad del agua, abarcamos un modelo matemático en el cual se incorporan varios parámetros. Dentro de estos parámetros justamente está la carga bacteriana, que puede ser medida como concentración de coliformes fecales, concentración de Escherichia coli, coliformes totales, pero también se abarca otros parámetros como son la demanda bioquímica de oxígeno, la demanda química de oxígeno, elementos como nitrógeno, como fósforo, que son esenciales valorar debido a que en función de estos elementos vemos la degradación de la calidad del agua en función justamente de vertidos no tratados hacia las vertientes. Bueno, se entendería teóricamente se entendería que aguas arriba, en las cuencas propiamente, debe ser una calidad óptima. ¿Y cómo se va degradando? Muy bien, ciertamente pues ese es el criterio que tenemos, pero también hay que tomar en cuenta que dependiendo del grado de contaminación, de la industrialización de las ciudades, no en todos los lugares esas zonas protegidas donde nacen las vertientes puede ser el agua óptima, por dos factores fundamentales.
Uno de ellos es la propia naturaleza. La geología de los suelos implica muchísimo en la cantidad de elementos que pueda tener, entre ellos pues metales, sales minerales disueltas y cargas bacterianas. Entonces, también hay que tomar en cuenta que dependiendo de la formación geológica, pueden existir zonas que tengan una contaminación de tipo natural por elementos tóxicos como arsénico, cadmio, plomo, etc. Sin embargo, son las zonas en las que menos incorporación de otros elementos de origen antrópico los tenemos, como cuáles, como los fosfatos, como la materia orgánica, como el nitrógeno amoniacal, la carga bacteriana, etcétera. Y por eso es lo que a veces se reclama o se discute sobre el tema de la minería, por ejemplo, la explotación minera, porque no solamente es la extracción, sino es los daños colaterales que existen. ¿Cuál es el trabajo que han realizado últimamente ustedes? ¿Análisis de qué cuenca hidrográfica? Bien, como grupo de investigación, pues hemos hecho nosotros un estudio de la cuenca del río Zamora. Especialmente vamos desde la parte de captación, desde la parte del Carmen. Hemos hecho un estudio reciente hasta la puerta de la ciudad. Quiere decir que estamos hablando de un tramo de aproximadamente unos 15 kilómetros de río, en el cual pues nosotros podemos dar fe de cómo empieza la degradación de la calidad del agua. Aguas arriba, desde la vertiente del Carmen, desde la captación, pues hemos determinado un índice de calidad del agua muy bueno. Sin embargo, aguas abajo se puede ya observar descargas de aguas residuales, también la contribución de otros afluentes que provienen justamente de zonas ganaderas, de zonas agrícolas, que de una u otra manera contribuyen ya a que esa calidad del agua vaya degradándose. Cuando refiero degradándose, hago referencia ya a la intrusión de pesticidas, la intrusión de aguas residuales, sean de origen humano o de origen animal, y esto implica ya que dependiendo del caudal de descargas, pues la degradación de una vertiente puede ser mayor o menor grado. Ahora, ¿cómo hicieron, cuál fue la metodología que utilizaron ustedes? ¿El muestreo lo fueron haciendo por cada kilómetro, dependiendo la densidad poblacional, dependiendo zonas agrícolas? Bien, justamente estos estudios se los hace tomando algunos criterios. Primero, tomando el criterio de una zona de conservación, es decir, en la parte alta donde no haya población, en la que el agua, pues probablemente si tiene alguna contaminación, sea una dada por el ciclo hidrológico mismo del agua y otra por la propia naturaleza. El siguiente criterio es ya pasar a zonas donde hay actividades antrópicas, es decir, donde hay cultivos, donde hay ganadería, donde ya existen poblaciones pequeñas asentadas y por lo tanto es un segundo tramo de estudio. Posteriormente se pasa ya a la zona poblada, es decir, entramos al casco urbano, donde existen también pues contribuciones, pueden ser de aguas residuales, que no han sido todavía conectadas hacia el sistema de colectores o empresas o industrias que están también contribuyendo hacia esa degradación. Y posteriormente, pues la idea es pasar de la zona poblada para ver cómo se está afectando aguas abajo. Ahora, si bien ustedes realizaron ese muestreo justamente poniendo algunos escenarios y algunos factores adicionales, ustedes estancan el líquido, hacen en el agua corrida, cogen la muestra en ese momento, lo hacen in situ al tratamiento, por ejemplo, la observación bacteriológica, o es en laboratorio. ¿Y qué tipo de traslado se hace? ¿Qué tipo de conservación? ¿Es en frío? Bien, realmente nosotros para hacer el monitoreo y el análisis en laboratorio se sigue métodos estandarizados. Es decir, para la toma y recolección de muestras se sigue la norma INEN 2169, en la cual data ya la forma de cómo tomar la muestra, el tipo de recipientes que se debe utilizar en función del parámetro que se va a medir y también pues el método de conservación. Esto es muy importante. Para nosotros dar un dato fiable de la calidad
Pues sabemos que nosotros lo que hacemos es tomar una muestra pequeña, pero que es representativa de todo el sistema. Es por ello que se toman muestras muchas de las veces simples en diferentes estaciones del año para poder determinar si no hay una influencia también dada por el clima. Esto es estaciones de invierno y verano. Sin embargo, también lo que tenemos que tomar en cuenta que una vez que la muestra ha sido colectada siguiendo esta normativa, debe ser transportada bajo cadena de frío para evitar justamente el daño que puede ser causado por el crecimiento bacteriano o causado por la radiación solar. Entonces van en sistemas herméticos bajo cadena de frío hasta llegar al laboratorio. La universidad contamos con un laboratorio acreditado bajo la norma 17025 y por lo tanto se trabajan con métodos estandarizados, normalizados y acreditados. Quiere decir que se siguen todas las normas de calidad para poder garantizar los datos fiables. Una vez que está en el laboratorio, las muestras analizadas pues son reportadas hacia el cliente, en este caso el grupo de investigación, y por lo tanto nosotros somos los responsables de interpretar y analizar esa información. Y es para ello que, para no dar un dato puntual, como podría ser pH, como podría ser la conductividad eléctrica o la carga bacteriana, se trabaja con un índice. Un índice, como le había manifestado, es un modelo matemático que abarca varios parámetros de calidad y los cuales dan una tendencia en función de cómo se va alterando o cómo se va degradando esa calidad o cómo va mejorando, porque también puede ser el caso opuesto. Y por lo tanto, una vez que se analiza y se hace un criterio con respecto a la normativa, pues se puede determinar ya los índices de calidad. Bueno, también es importante, ustedes utilizan patrones y ya está citando que en realidad, porque no siempre el agua va a ser cero bacterias, debe haber una carga bacteriana, pero también hay que ver qué tipo de bacterias son las que se van a obtener o también pueden ser perjudiciales, especialmente las patógenas. ¿Ustedes tienen datos de estudios anteriores sobre esa misma cuenca, sobre esos mismos lugares, que le permitan a ustedes hacer una proyección y tener un criterio si en realidad se ha degradado, se ha mantenido o ha mejorado la calidad de líquido? Así es, Oscar. Como universidad y como grupo de investigación, pues nosotros estamos haciendo monitoreos constantes. En este caso tenemos monitoreos de años anteriores y pues realmente lo que podría decirte es que el índice de calidad o la calidad del agua en este sistema, al menos en el tramo desde el Carmen hasta la puerta de la ciudad, se mantiene desde hace un par de años anteriores. Me hubiese gustado tener datos históricos mucho más atrás para poder ver si realmente ha habido una degradación con respecto al tiempo, pero te puedo decir que en este par de años que hemos monitoreado, si bien es cierto hay una degradación desde la parte de conservación hasta la zona poblada, pero este índice se mantiene a lo largo de la cuenca desde años anteriores haciendo esa comparativa. Llega arrastrando esa contaminación, es decir, hay puntos, evidentemente en la parte más alta será una conservación más adecuada, menos o la calidad será mejor y conforme va avanzando. ¿Cuál es el punto más fuerte y que luego va arrastrando y contaminando hasta llegar al estudio que se hizo hasta la puerta de la ciudad? Bien, lo que te podría decir es que nosotros hemos determinado una calidad de agua en la parte alta muy buena. Conforme entra hacia el casco urbano, pues la calidad pasa a buena. Quiere decir que ya hay una disminución de esa calidad. Yeah. Sin embargo, también sería importante tener los datos aguas abajo ya de los sistemas de tratamiento. El contar con una planta de tratamiento, pues ya es un bienestar para la ciudad. Sin embargo, el hecho de que no esté conectado todavía todos los sistemas o todo el sistema de alcantarillado al colector principal, pues implica que esas aguas todavía están contribuyendo a la degradación. Y es muy probable que aguas abajo, antes de la planta, encontremos todavía una degradación más profunda. Sin embargo, este estudio, en función de la cantidad de recursos que se requiere, pues no lo hemos hecho de forma anual, pero sin embargo ahora tenemos un proyecto de mantener un observatorio ambiental y vamos a hacer como un plan piloto en el río, justamente en la cuenca del río Zamora,
asumiendo desde la parte de conservación hacia la parte justamente después de la planta de tratamiento de aguas residuales. Bueno, no sé, habrá criterios y decir, bueno, las personas que les gusta la conservación ambiental dirán, y bueno, hay que mantener siempre óptimo el medio ambiente, pero ¿qué significa que haya contaminación? ¿Cuál es la repercusión? ¿Cuál es el efecto que ocurre esto aguas abajo? Realmente esto es muy grave, porque estamos hablando de recurso hídrico, que aguas abajo es muy probable que muchas poblaciones hagan uso del mismo. Hagan uso sea como agua para consumo humano o agua para riego o incluso agua con fines recreativos. El hecho de que el agua ya se vaya degradando y el propio sistema o la autodepuración del río no sea la suficiente para llegar a recuperación total, pues implica que aguas abajo, las personas que se están abasteciendo, corren un riesgo hídrico, es decir, enfermedades diarreicas, enfermedades gastrointestinales e incluso el De la regar. piel, inclusive algunos que ingresan al río a bañarse o a hacer algún tipo de... Totalmente, están expuestos. El hecho de tener bacterias de tipo patógeno implica que ese contacto con el agua pues llega esas bacterias a su cuerpo y por lo tanto pues van a introducirse causando enfermedades. No solo el hecho de beber el agua contaminada produce enfermedades hídricas, sino también el hecho de tener contacto. Y el contacto se puede tener de varias formas. Uno de ellos es justamente porque entraron al río a nadar o a bañarse. El otro es porque de pronto también se utiliza el agua para lavar la ropa. Y esa ropa, pues, el hecho de que utilizaron detergente, pero utilizaron un agua con microorganismos u otros elementos, pues también empieza a tener impregnación de ello y van a tener un contacto indirecto. Entonces es muy importante. Luego, la alimentación, como tú lo mencionabas, el hecho de regar, qué sé yo, productos de ciclo corto como legumbres con Y aguas eso en la parte contaminadas, baja, pues claro, bien al norte. implica justamente que estos microorganismos en muchos de las especies incluso se puedan reproducir, ¿sí? No solo acortar. Entonces va a depender un poco también de la sanidad que tengan estos productos. Ahora, vamos a la parte, y esta es la parte técnica. Luego haremos ya un resumen de datos específicos de lo que se ha podido conseguir en temas de bacterias, en tema de minerales o la dureza del agua que le dicen ustedes. Vamos a la parte política. Ustedes ya han presentado algunos informes. Y digo política porque hay políticas ambientales, ¿no es cierto? Entonces, tanto el Ministerio del Ambiente como el municipio deben tener esa información. ¿Qué observaciones les dieron ustedes? Recomendaciones para que se pueda mejorar la calidad del líquido. Bien, justamente las organizaciones sociales son las que pueden incidir en las políticas públicas, en fomentar justamente el monitoreo comunitario. Nosotros actualmente tenemos convenios con el municipio de Loja. Esta información todavía no ha sido, llamémosla, socializada con el municipio, pero sin embargo, pues estamos abiertos a poderla socializar. Y también complementando ya con el observatorio ambiental, pues esto sería una oportunidad para que la comunidad conozca en tiempo real el estado del agua. Muchas de las veces siempre nos dejamos influir en que alguien menciona, no, es que la calidad del agua es muy buena o la calidad del agua es muy mala, pero si no tenemos un medio en el que podamos verificar, pues esto se crea un conflicto de intereses. Entonces, uno de los objetivos de la universidad es generar un observatorio ambiental en el cual a través de sensores remotos en tiempo real se pueda tener un índice de calidad y demostrar cómo está la calidad del agua hacia la comunidad en tiempo real. Es decir, en tiempo real, es decir, al instante. Al Entonces, instante. Exacto. ¿cómo son estos monitores? Bien, ¿Cómo lo este usan? sistema trabaja con sensores, ¿no? Ya. Que de una u otra manera, pues están conectados en un sitio específico y estos están tomando datos dependiendo de cómo se los programe, cada segundo, cada minuto, cada hora, Vaya, y genial. son transmitidos hacia un monitor principal en el cual se van almacenando. Entonces, esta información que se va almacenando, nosotros por medio de algún software o programa podemos hacer una vinculación de los datos para que calcule un índice de calidad y a la población pues se les muestre
el índice de calidad en función de este conglomerado de parámetros que hemos medido. Entonces, estos son instrumentos que están sumergidos en diferentes puntos a lo largo de la cuenca y que van a emitir datos a través de señales remotas para que esto se pueda transmitir a través de un software o un programa a la comunidad. Entonces se estará generando más adelante justamente una plataforma en la que la comunidad pueda visualizar en tiempo real estos. Y bueno, cuando habla usted ya va manejándose esos datos históricos de líquido, lo que va pasando a través de los sensores, porque cuando no hay lluvias será una la calidad del agua. Cuando hay lluvias será diferente y incluso el arrastre de mucho material que se viene dando, me imagino que lo manejan así. Cuando usted dice modelos matemáticos, eso significa que ya hay números, hay cifras, hay proyecciones que ustedes pueden hacer para mejorar la calidad del agua. Ahora, dejando de lado pues a las políticas públicas, técnicamente, ¿qué se recomienda? Bueno, la primera recomendación es actuar justamente en los puntos donde se está dando estos tipos de contaminación. ¿Quién debe actuar? Pues ahí sería de ponerse un poco de coordinar entre alguna fundación, entre la municipalidad y justamente los entes de educación. ¿Y la sociedad cómo entra allí? Los ciudadanos, los que cogen y dicen, no, votemos aquí, no está más cerca el río, botemos la basura, no sé. Pues el concientizar a la población desde las escuelas a través de programas ambientales es lo que nos va a fortalecer para nosotros decir, bueno, en las cuencas que al menos son las principales fuentes de abastecimiento, generar corredores a lo mejor de protección de bosques, ir cultivando y no permitir los asentamientos hasta las riberas de las vertientes, en tener políticas a lo mejor mucho más fuertes, en no permitir construcciones cerca de las vertientes. Esto nos va a contribuir a que la calidad del agua vaya mejorando. Es decir, si vemos que hay una zona agrícola, pues evitar que el campo de cultivo ingrese hasta la zona de vertiente. Si hay una zona ganadera, pues evitar también o dejar las franjas, que esto está de hecho dentro de las políticas, dentro de la ley, pero sin embargo el problema es que no se las está cumpliendo y por lo tanto el no dejar ya estas zonas, diríamos, de amortiguación, implica una degradación. Entonces, esto va desde la concientización y la educación en las escuelas, en los colegios. Si no partimos con ellos, que son los que realmente acatan y más adelante nos van a enseñar a los adultos, pues no tendríamos ningún resultado. Esto sería un punto de partida. Y posteriormente también, como sistema de educación, el tener el monitoreo e informar a la comunidad qué es lo que está pasando también es un punto importante. ¿Por qué? Si la comunidad va viendo ese mejoramiento desde años anteriores hasta la actualidad, pues van contribuyendo. Pero si no es así, pues a lo mejor dicen, estoy haciendo un esfuerzo en vano. Entonces hay que tener a la par qué es lo que está sucediendo, cómo ha repercutido en la sociedad y cómo se visualiza hacia la sociedad. Muchas de las veces hacemos proyectos, son muy puntuales, se quedan ahí y como no son, en este caso, socializados, pues la comunidad no sabe qué es lo que ha pasado y piensa que no se está actuando, piensa que a lo mejor se está haciendo muy poco o no se está haciendo nada y por lo tanto, pues creo que el poder visualizar a través de algún sistema, de alguna plataforma en tiempo real, va a ser como un punto de partida para poderlo replicar en otras fuentes y por qué no decirlo en el caso justamente de otras captaciones de agua para consumo humano. Bueno, digo, la investigación es continua, es de cada instante, de cada momento, de todos los días, en lo que se refiere al aporte de la academia. Y bueno, usted habló del evento que habrá, hablemos de agua, el Water Talks. Bueno. Y creo yo que son temas coyunturales cuando es el día del árbol, el día del ambiente, el día del agua, el día de muchas cosas. Se aparecen algunos grupos y algunas entidades, pero este trabajo es continuo, justamente para no tener repercusiones, que es la salud humana especialmente y prioritariamente. Están invitados algunas instituciones para este evento, ¿no? Que se va a desarrollar. ¿Cuál es el aporte y temáticas que ustedes van a manejar?
Bien, nosotros específicamente desde la academia, pues vamos a compartir en este evento justamente estos estudios del índice de calidad del agua de la vertiente desde el Carmen hasta la puerta de la ciudad. Vamos a hablar, Socializan este estudio se de lo va a ahora. Ya. socializar en este evento. También vamos a departir conocimientos desde las nuevas tecnologías. Nosotros muchas de las veces pensamos que el poner cloro al agua es la solución para evitar muchas de las bacterias patógenas, pero sin embargo, si esto no se respalda de un estudio previo, el poner cloro al agua podría ser más perjudicial. Entonces, lo hablamos desde el punto científico en función de que cuando las aguas no son aptas para clorarlas porque tienen alta carga orgánica, se pueden formar compuestos organoclorados, que son los causantes de enfermedades muy terribles como cáncer, ¿no? Entonces, Ya. hay que tener cuidado. Muchas de las veces pensamos que el clorar el agua es la solución. Entonces, hablamos también de tecnologías en las que nos permitan evitar este tipo de problemas, como cuáles. Muchas de las veces dicen, pero si no se clora el agua ya no hay otra solución. Las hay. Una de ellas es justamente el uso de radiación, sea de tipo natural o sea de tipo artificial. Es decir, la desinfección por luz ultravioleta, pues es una técnica que tiene mucha precisión, es decir, nos permite a nosotros llevar a la inocuidad total un alimento o el agua como tal. Pero también hay que tomar en cuenta que si bien esta técnica permite una desinfección total, no tiene un efecto residual. Entonces, Ya. es por ello que en la mayoría de comunidades, de ciudades, se sigue utilizando todavía el cloro, pero con estudios previos que nos garanticen que el agua cumple con las características físico-químicas y microbiológicas para poder hacer esta cloración. Hay otros sistemas de oxidación avanzada que también nos ayudan, pero que como es justamente la academia la responsable de tratar de sacar a flote esto, pues estamos todavía en ese camino, buscando las alternativas bajo las cuales se pueda hacer desinfecciones más responsables. Sí, ¿en los expositores adicionales? Bien, había mencionado que tenemos miembros de la Universidad Nacional de Loja, Ajá. de la Fundación Ecolíderes, de Foragua, de Naturaleza y Cultura Internacional, el municipio de Loja. Lo que damos es un espacio justamente de diálogo para hablar sobre la calidad y tener justamente un conversatorio de qué es lo que podríamos hacer en vinculación de todas estas organizaciones, ¿no? Eso sería justamente lo ideal, el poder trabajar en conjunto, en grupo, en el que se pueda visualizar desde diferentes enfoques, diferentes puntos de vista, el cómo ir mejorando la calidad del agua. Lógicamente que esto no es una tarea fácil, ni tampoco de decir que hoy nos reunimos y mañana se ha cambiado. Esto es una tarea que se va viendo en función del trabajo realizado, pero después de a lo mejor de varios años de trabajo forzoso y duro bajo esta misma temática. Por ejemplo, si decimos la reforestación de las riberas, pues la reforestación hasta que estén los árboles de un tamaño que puedan realmente depurar y servir, pues tardará unos 10, 20 años dependiendo del tipo de especies que se pongan. Y otra, hay que tratar de poner las especies endémicas nativas, ¿no? Entonces, ahí hay que tomar en cuenta que hay especies que pueden demorar hasta 50, 100 años. Justamente, pero aquí es la educación. ¿Por qué? Porque muchas de las veces las personas que no conocen dicen, no, ese árbol me está haciendo sombra al cultivo, no me permite que a lo mejor tenga más pasto para los animales. Y un árbol que ha tenido 50, 100 años lo derriban en cuestiones de minutos. Y entonces lo que estamos haciendo es contribuyendo a justamente a esa deforestación, a esa contaminación. Aunque parezca mentira, el hecho de tener una ribera montañosa, pues implica justamente que no hayan estos arrastres como estos episodios que hemos tenido. Lluvias focalizadas pero muy fuertes. Si hay la presencia de árboles, pues los arrastres se van quedando siempre en las raíces, en los troncos, y no son tan fuertes como cuando no hay una protección de los suelos. Cuando el agua
lixivia o corre por suelos en los que no hay vegetación, pues arrastra mayor cantidad de sólidos y por lo tanto esto provoca mayor infiltración, derrumbes o deslaves que pues traen las consecuencias que nos tienen hasta el momento. Entonces, todo es una cadena. Más bien hay una desesperación del momento que un análisis, un estudio técnico de la causa y del efecto, especialmente con lo que ha ocurrido. Hay muchos temas que conversarlo y hay uno que va a quedar pendiente sobre las lagunas de oxidación que son muy importantes. ¿Loja tiene esto? Bien, Loja no cuenta con lagunas de oxidación. Que ese es uno de los grandes problemas en una ciudad tan ya grande y desarrollada. Te comento, Oscar, el problema no solo es que no tiene, el problema es que la ciudad pues no se presta también a lo mejor para poner este sistema. Cada ciudad en función de sus condiciones geográficas, de la disponibilidad de terrenos, pues puede implementar sistemas distintos, ¿no? Los sistemas de lagunas de oxidación pues ocupan mucho espacio y a lo mejor la ciudad de Loja no tiene ese espacio. ¿Y cuál era la idea de los colectores marginales? Bueno, colocarlos en una laguna de oxidación. No, la idea de un colector marginal es llevarlo hacia una planta de tratamiento de aguas residuales. En este caso, Loja cuenta con la planta. El problema es que si no se conectan todas las aguas residuales a estos colectores, pues se van a seguir descargando a las vertientes de forma directa. Entonces la idea es que todas las aguas puedan ser tratadas en la planta depuradora y que la planta cumpla al menos con las especificaciones de la normativa. Quiere decir que baje ese nivel de contaminación hasta un nivel que sea apropiado de descargar en una vertiente. Pero yo mencionaba que existen procesos de oxidación avanzada que no son específicamente las lagunas de oxidación, pero estos son sistemas terciarios. ¿Qué quiere decir esto? Que nos ayudan de cierta forma a mejorar la calidad del agua que ya ha sido previamente tratada en una planta depuradora, ¿sí? ¿Por qué te menciono esto? Los compuestos orgánicos persistentes, los que muy pocos tenemos conocimiento muchas de las veces o que no les ponemos la atención prioritaria. ¿Cuáles son estos? En toda familia al menos una persona toma medicamento. ¿Qué pasa con esa medicina? Esa medicina es de cierta forma un porcentaje mínimo absorbido por el cuerpo y el resto es eliminado. Pero las plantas de tratamiento de aguas residuales actuales, no todas están provistas de sistemas terciarios para eliminar este tipo de compuestos. Por lo tanto, si son plantas convencionales, logran eliminar una fracción muy pequeña y por lo tanto el resto de esta concentración de estos contaminantes sigue llegando al agua. Entonces, cuando son muy bajas, pues a lo mejor no causan problema, pero el hecho de que sigan continuamente llegando, empiezan a bioacumularse, y empiezan a tener o a dar los problemas que empezarán a futuro a surgir. ¿Por qué? Porque la concentración de estos contaminantes cada día es mayor. Cada persona toma antibióticos, toma hormonas, toma anticonceptivos y todos ellos son descargados a los cuerpos de agua dulce. ¿Qué pasa con ese ecosistema que está ahí? Pues de una u otra manera consume esos antibióticos, consume esas hormonas y es lo que provoca los cambios. Vaya, mire que es un tema que no lo había percibido como tal. En realidad dentro de las descargas siempre se habla de ciertas bacterias y ahí queda, pero hay elementos que ya son compuestos que generarán hasta mutaciones con el tiempo y que a la final pues va a degradar la salud del ser humano y eso lo vamos a abordar en otro momento. Queremos agradecer la presencia del ingeniero Silvio Aguilar Ramírez, director del Grupo de Investigación, Materiales y Ambientes de la Universidad Técnica Particular de Loja, que estuvo aquí en los micrófonos de Corporación. Hacemos la pausa y regresamos. Muchas gracias.